hay un pasaje del que iba a decir pocas veces se oye hablar, pero en realidad yo no he escuchado hablar nunca a ningún predicador acerca de él, que es la jerarquía de funciones que aparece en 1 Corintios 12. Todos los carismáticos conocen la lista de carismas, es así, todo el mundo la ha oído más o menos veces. Pero San Pablo, en el capítulo 12, da una lista de funciones de la Iglesia. No está presentando solo la jerarquía, sino la jerarquía mezclada con las funciones. Y dice que en la comunidad unos son apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros tienen el don de hacer milagros, otros el don de curaciones, otros el don de asistencia y de gobierno, y otros diversidad de lenguas. Este pasaje bíblico es muy bueno para que meditemos en él. Lo primero que pone en la lista, la más alta función, es la de los apóstoles. Después hay muchas otras funciones, carismas dados por Dios, pero nada se puede comparar a los 12 apóstoles. Son los 12 enviados directamente por Jesús. Los 12 a los que les encarga pastorear a su grey. Los 12 que van a presidir las iglesias, que van a hablar en su nombre, que cuidarán de que la doctrina no caiga en la heterodoxia. Los 12 que tienen poder de atar y desatar. Los apóstoles, antes de morir, dejaron a sus sucesores. Por lo tanto, lo que se dice de los apóstoles, en cuanto a presidir las iglesias, vale para los sucesores de los apóstoles. Por muy bellos que sean los carismas y funciones que hay por debajo, siempre hay que estar sometidos a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos. El obispo no necesariamente es el más santo, no necesariamente es el más sabio, pero es el que preside, es el que discierne todo lo demás, es el que está puesto por Jesús para presidir. Por lo tanto, tenemos que tener reverencia y, en la medida de lo posible, amor por el apóstol de cada comunidad o grupo de comunidades. Insisto, esta función la realizan verdaderamente, legítimamente, los obispos. Después de los apóstoles vienen los profetas. ¿Qué es un profeta? Nos lo dice el mismo Dios en el capítulo 18 del Deuteronomio. Voy a leerlo porque ¿qué es ser un profeta? Es algo sobre lo que a veces hay un poco de opiniones diversas. Dice Deuteronomio 18. Habla Dios. Tú puedes decirte a ti mismo, ¿cómo reconoceremos una palabra que Yahvé ha hablado? Si un profeta habla en el nombre de Yahvé, pero la cosa no tiene lugar o no se prueba verdadera, entonces es una palabra que el Yahvé no ha hablado. Entonces el profeta ha hablado presuntuosamente. No le temáis. Cualquiera que no escucha las palabras que el profeta hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero cualquier profeta que habla en el nombre de otros dioses o que presume hablar en mi nombre una palabra que yo no he mandado al profeta hablar, el profeta morirá. Es decir, el profeta es el que anuncia el futuro. ¿Cómo lo reconoceremos? Si la cosa no tiene lugar o no se prueba verdadera, es una palabra que Yahvé no ha hablado. Profeta es el que anuncia el futuro. En los años 70, cuando muchos teólogos no creían en los milagros y no creían en la profecía, se inventaron definiciones de profetas que no es la que aparece en la Biblia. Los profetas, en toda la época de Israel,
eran los que anunciaban lo que iba a pasar. Y porque Dios se comunicaba con ellos, también podían comunicar otras cosas de Dios. Pero el profeta es el que anuncia las cosas que Dios le dice. Porque muchas veces se ha confundido la figura del profeta con el que denuncia, con el que clama acerca de lo que está mal. Eso lo pueden hacer más funciones dentro de la Iglesia o incluso en Israel. El profeta es el que tiene ese contacto con Dios que le lleva a anunciar el futuro. Y por lo tanto, también lo que diga Dios, la palabra de Dios. Por eso, la función de profeta es la más noble después de la de apóstol. Es un don que lo da Dios a quien quiere. Ha habido muchas épocas en que ha habido poquísimos profetas, pero en la Iglesia siempre ha habido profetas, santos, místicos, religiosas de clausura, fundadoras, grandes ascetas, eremitas que tenían este don. Lo maravilloso de la época en que San Pablo estaba vivo es que era más común. Muchas comunidades tenían al apóstol que las había fundado y que les visitaba de vez en cuando, porque él tenía un área en la que iba ambulante, algunos no, algunos apóstoles se afincaron en un lugar, como San Juan, como Andrés en Alejandría y otros, Pedro acabó afincándose en Roma, pero el resto iban y venían por una zona. La siguiente figura era el profeta, pero el profeta tiene que someterse al apóstol. Aquella persona entre nosotros que tenga comunicación directa con Dios tiene que someterse al obispo, tiene que obedecerle, porque ese es el orden que nos dice el Señor en su misma palabra. Por lo tanto, nunca va a haber una guerra entre los profetas y los obispos, porque los profetas de Dios, dado que Dios dice esto, dado que Dios da esta jerarquía, el profeta de Dios se va a someter. Le denunciará lo que hace mal. Le dirá: te advierto del juicio de Dios, te advierto que estás pecando. Pero después le obedece. Le habla la verdad, pero le obedece. La verdad, evidentemente, se le habla a la persona. Lo digo porque el profeta verdadero y auténtico lo que no busca nunca es avergonzar y humillar al otro. Le habla para que se convierta, le habla para que cambie. Bien, la siguiente función que aparece es una bellísima: maestros, en plural, maestros. Las comunidades tienen sus maestros. Entre aquellos que se habían convertido al cristianismo había rabinos, había judíos que conocían muy bien las Escrituras, y esas personas enseñaban a los demás cristianos, daban lo que tenían. Su función no era tan carismática, pero era totalmente necesaria: conocer la palabra de Dios, conocer a Dios mismo. La Iglesia sigue teniendo sus maestros. A veces uno es el apóstol, otro es el profeta, otro distinto es el maestro. Yo he conocido a sacerdotes que eran verdaderos maestros, grandes teólogos, grandes sabios, a veces especializados en determinados temas, a veces con conocimientos más amplios, a veces famosos y que habían escrito libros, a veces no, a veces solo eran conocidos por los sacerdotes de su diócesis, pero eran considerados maestros. Cuando había una duda, se puede consultar a ellos. Ellos enseñan a los sacerdotes. Los sacerdotes enseñan al pueblo fiel. Pues bien, hay pastores entre los pastores, cuya función es enseñar a los pastores. Después vienen dos carismas. Primero el de milagros y después el don de curaciones. Fijaos, San Pablo usa esta doble terminología. No todos los milagros son curaciones. También hay milagros que no tienen que ver con las curaciones. Este es más raro, por eso lo pone por delante del de curaciones. Hay más
personas en la época de San Pablo y ahora que hacen curaciones y no tantos que hagan milagros, cosas, acciones de Dios. Yo esta función es la que menos testimonio puedo dar, pero sí que he conocido, por ejemplo, a un sacerdote que cuando ellos oraban, pues caían como esos papelitos pequeños, brillantes, que a veces se usan en el confeti, pues aparecía la iglesia por todas partes. Cuando ellos oraban al Espíritu Santo, tal, aparecía por el suelo, por los bancos, por todas partes. Este sacerdote, la verdad es que es un santo varón, vive en México. Pero no podría deciros muchas más. Alguna cosa más sí que son milagros que no tienen que ver las curaciones. Por ejemplo, en esta ciudad, cuando pusieron el Cristo famoso en la iglesia de Nuestra Señora de Zulema, yo he hablado con muchos testigos que estaban en ese momento, porque había más de 10 personas, y dicen que cuando pusieron el crucifijo se iluminó, salió la luz de él, y efectivamente hicieron una foto y sale. Hay milagros que no son curaciones. Después las curaciones sí, pero no dice en estas funciones que todos harán curaciones. Dice que hay quienes tienen el don de curaciones, lo mismo que otros son profetas, otros maestros. No son todos maestros, todos profetas, todos curan, no. Hay una idea que la respeto, que tienen algunos de que todos pueden hacer curaciones, pero San Pablo dice no, que unos tienen este carisma, otros tienen este otro, otros, si no hubiera dicho todos podéis hacer curaciones. Incluso en la época de San Pablo, pocos tenían este carisma, mucho más abundante que ahora, pero eran pocos. Hay gente que tiene la idea de que esto es algo que lo tiene y que se ha de desarrollar. No, lo tiene el que Dios se lo dé. Lo tiene el que Dios se lo dé. Porque una cosa es pedir a Dios la curación y otra cosa es tener el don de la curación. El que tiene el don de la curación también pide, pero es más, porque donde él pide, qué curioso, ocurren muchas curaciones. Qué curioso, cuando él pide y impone las manos, la gente a veces siente cosas. La gente siente, porque es como si Dios quisiera dejar muy claro, por Él, Él es mi instrumento. ¿Por qué hace eso Dios? Porque quiere mostrar que Él puede dar dones. Todos los grupos pueden pedir, los grupos carismáticos, curaciones. Sin embargo, por ejemplo, cuando oraba el padre Emiliano Tardif, ocurrían muchísimas. No era algo excepcional. En el caso del padre Emiliano Tardif era algo normal. Otros no tienen un don de curaciones tan grande y simplemente ocurren con mucha más frecuencia que si simplemente ora el grupo. Pero ha de quedar claro, no todos tienen el don de curaciones. Ahora bien, todo el grupo sí que puede orar por la curación, eso sí. Y Dios, que está presente, puede curar. No tenemos todos los carismas. Si no, Dios diría, desarrollad vuestros carismas, pero no. Dice, unos esto, otros lo otro. No todos tienen todos los carismas. Normalmente, además, Dios, por muy grande que sea un santo, no suele darle todos los carismas. Le gusta repartir. Y unos tienen unos, otros tienen otros. Unos tienen el don de profecía y no tienen ningún otro. Otros tienen el ver los corazones de las personas, pero ningún otro. Algunos individuos, como el profeta Elías, sí que estaban cargados de carismas. Algunos sí. Sí que ha habido santos que ellos, pero tienen que ser muy humildes para que Dios les enriquezca tanto, porque si no es un peligro. Yo he conocido a gente cargada de carismas. El padre Emiliano Tardif, que lo he mencionado antes, era un caso. Pero nosotros, pobres cristianos más sencillos, nos da alguna cosa y ya está.
Después viene una cosa que es el don de asistencia y de gobierno. Es decir, en las comunidades había gente que se dedicaba a la asistencia, todo lo relativo a la caridad. Esto es necesario. No nos podemos quedar solo en adorar a Dios, en orar a Dios. Es necesario ayudar a los pobres, a los enfermos, a los que no tienen techo. La Iglesia también se dedica a esto. Más nos tenemos que dedicar. Más. Si no podemos hacerlo nosotros mismos, limosna. Limosna que hay. Esta función sí que la suscita mucho Dios. Hay muchos grupos dentro de la Iglesia Católica. Está Cáritas, hay órdenes religiosas. Muchas veces no es necesario que directamente queramos hacer las cosas. Basta que a los que ya se dedican a eso les demos el dinero. Trabajamos para que ellos tengan dinero para hacer la caridad. Don de asistencia. No lo olvidemos, No sea que estemos tan centrados en los carismas, en lo celestial, en la palabra de Dios, y nos olvidemos de los pobres. Eso sería un desastre. ¿Cuánta limosna doy yo? Aunque uno sea pobre, tiene que dar. Mirad que si no, uno puede estar siempre muy centrado en sí mismo. Yo, con la excusa de la santidad. La limosna. ¿Sí? Que tengamos ambición de limosna, que ahorremos para dar limosna. Hay que preocuparse por los hijos y por la familia y tal, pero pidámosle al Señor cuánto debo dar yo y a ver qué sentimos en nuestro corazón. No puede ser una propina. Hay gente que cuando pasa la bandeja da una propina, unos céntimos, cuando en realidad en la propina se suele dar por lo menos 1 euro, 2 euros, pero ellos dan unos céntimos. Eso no es nada. Don de asistencia y de gobierno. Es la única función que la pone junta, como que tuvieran una especial unidad. Lo cierto es que habla del don de gobierno porque él sabe que el apóstol no siempre estaba en la comunidad. Este gobierno lo ejercían los presbíteros. Claro, entre ser presbítero o ser profeta es más noble la dignidad del profeta, porque es algo dado directamente por Dios, porque es una comunicación directa con Dios. Ahora bien, el profeta no gobierna. Aunque aparezca hacia el final de la lista, él es el que tiene la función de gobierno. El presbítero que había en cada comunidad. Gobierno. La necesidad de que al final, por mucho que se abren las cosas, por mucho que nos reunamos a deliberar, por mucho diálogo que haya, muchas veces se necesita a alguien que diga, bueno, de acuerdo, pero ahora hay que hacer esto. Todos colaboran en el barco, pero alguien tiene que poner la mano en el timón. Ojalá todo se haga de común acuerdo, todo se haga en buen diálogo, en buena armonía, pero al final, a veces, alguien tiene que decir sí, pero ahora vamos a hacer esto. El gobierno. Y los profetas, los que tienen el don de milagros, de curaciones, tienen que reconocer que Él tiene el gobierno. Fijaos cómo en la historia de la Iglesia, e incluso en las comunidades primitivas que aparecen en Hechos, no solía Dios unir la profecía con el don de gobierno, como si quisiera repartir sus dones. No quería concentrarlo todo en uno normalmente. Repartía para que todo el mundo tenga algo que decir, todo el mundo pueda colaborar, tengamos que dialogar, tengamos que escuchar unos a otros. Los únicos que sí que tenían todo eran los apóstoles. Allí sí que había acumulado el Espíritu Santo, carismas para crear 12 figuras radiantes de dones, de santidad, de espíritu.
Ellos presidían por ser apóstoles, pero hay que reconocer que al mismo tiempo fueron gigantes de santidad. ¿Sí? Esto, el don de gobierno, lo tenemos también ahora, los presbíteros en cada parroquia. E incluso allí donde hay varios presbíteros, uno es el párroco. Y por último, la última función, don, que menciona en esta lista, en esta jerarquía, es una cosa humilde, una cosa que incluso en esa época era humilde: diversidad de lenguas, la capacidad que tenían algunos de orar en lenguas, que, como dice en la misma carta a los Corintios, a veces suenan como uno entra y dice: están locos si todos lo hacen a la vez. No es que hablaran ellos discursos que otro entendiera en su lengua, no, eso es lo que ocurrió cuando salen en Pentecostés. Ellos hablaban en arameo y todos les entendían, o quizás hablaban en griego, pero todos les entendían. Sin embargo, el don de lenguas es distinto. Como dice en otro lugar San Pablo, el Espíritu nos hace hablar con gemidos inenarrables. No debía ser un discurso claro, puesto que dice, bueno, que hable uno por uno. Si no, si entra alguien de fuera y escucha ese guirigay y viene a decir, con otras palabras, van a pensar que estáis locos. Lo digo porque muchos se han preguntado, ¿el don de lenguas que hay ahora en los grupos es el que había en las comunidades de San Pablo? Después de estudiar versículo a versículo lo que dice en la carta a los Corintios, la respuesta es sí. Yo pienso que sí, por ciertas cosas como esta que os he dicho. Era un don humilde, pero oraba el Espíritu a través de ellos. Hay dos listas más de funciones en el Nuevo Testamento. Una en Romanos 12, versículos 6 y 7, y otra en la carta a los Efesios, capítulo 4, 11. Os digo las funciones que dice en Romanos: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el que da, el que preside, el que ejerce la misericordia. Y la última lista, la de Efesios: apóstol, profeta, evangelizador, pastor, maestro. ¿Os habéis fijado que las tres listas no coinciden? Pero no solamente no coinciden en las funciones, sino que además ni siquiera coinciden en el orden. ¿Qué nos está queriendo decir con eso San Pablo? Que ninguna de las listas es completa. Que él dice funciones que hay en la Iglesia, pero ninguna lista es completa. Como si dijera, ahora en esta comunidad hay estas funciones. Más adelante escribe de otra comunidad y dice, hay estas funciones en esta comunidad. Y más adelante, la última vez, hablo de otras. Luego, puede haber muchas otras funciones. Puede haber funciones que ahora son necesarias y entonces no. Las que él dice siempre son necesarias. La lista de la carta a los romanos. La primera que pone es la profecía. Aquí no aparece el apóstol, ya lo da por supuesto. Entonces vuelve a poner la más alta, la profecía. Después el servicio. Aquí ha pensado que lo más importante era poner más alto la caridad, el servicio. Después la enseñanza. Esta coincide con la primera. La enseñanza, la importancia de la ciencia de Dios. La exhortación. No es lo mismo el sabio que el que predica. Puede haber alguien que predica muy bien y sin embargo sabe menos que un rabino que ha estudiado toda la vida las Escrituras. El que da la limosna. El que preside. De nuevo pone al que preside hacia el final de la lista, pero es el que preside. Es el don de gobierno que mencionaba en la primera. Lo pone de los últimos para que no se ensoberbezca, para que no se crea el más santo y el más sabio. Pero es el que preside, es el que gobierna, por lo tanto. Y la última que pone es el que ejerce la misericordia. Es verdad que aquí hay tres que están muy relacionadas: servicio, el que da y el que ejerce la misericordia.
las pone mezcladas. Y la última lista pone al apóstol de nuevo al principio, de nuevo pone al profeta después, y después recordáis que ponía el maestro. En la segunda lista la enseñanza. Aquí lo divide entre tres: evangelizador, pastor, maestro. En el fondo el que evangeliza tiene la ciencia de Dios y lo mismo el pastor. Normalmente el pastor es uno de los maestros que es elegido para presidir. Por eso he dicho que aquí en el fondo está dividiendo la función de maestro que había puesto antes en tres funciones. El evangelizador era el que iba por las aldeas, por los pueblos, ya incluso viajes más largos, a evangelizar, a anunciar. Normalmente era alguien que conocía la ciencia de Dios, por eso he dicho que tiene tanta relación con pastor y maestro. De hecho lo pone antes que el pastor en esta lista. Bueno, aquí acabo la reflexión sobre estas tres listas. A mí personalmente me llena de satisfacción el mero hecho de leerlas, porque uno se imagina esas comunidades pequeñitas de 40 personas, 60 personas y estas funciones en medio, 100 personas, incluso en Antioquía, más grandes, pero estas funciones es como asomarse a los primeros tiempos, como asomarse a la frescura de la primera generación, a cómo estaban organizadas las comunidades inmediatamente después de Cristo. O sea, los que organizaron las cosas, los que se sentaban en esta silla donde estoy yo ahora enfrente de una comunidad, es que eran los que habían estado 3 años con Jesús. Y les había partido el pan Jesús, les había aconsejado Jesús, les había corregido Él, habían escuchado las enseñanzas de Él. ¡Qué momento tan maravilloso! Vosotros tenéis una función muy bella, porque otras jerarquías ya están organizadas. El maestro, el apóstol, el evangelizador, el que da, otras cosas ya están organizadas. Pero vosotros tenéis la misión de hacer revivir las funciones que San Pablo pone en medio. No hace falta que haya muchos, con que haya unos pocos, la palabra de Dios se manifiesta viva en las iglesias, incluso en este aspecto. Otros van a los seminarios a estudiar, otros van a los monasterios a formarse en la vida monástica, a entrar en... Otros van a África a ayudar a los pobres, a la India, a Oceanía, a las barriadas de Brasil. Vosotros tenéis la misión de hacer revivir estas funciones que he leído, pero no por un encargo episcopal, no por un encargo de la Santa Sede, sino por un don directo de Dios. Nadie os lo ha encargado. Será un encargo directo de Dios. Aquel que reciba un don muy grande tendrá muchos problemas. Cuanto más grande sea el don, más problemas. Eso ya se lo puedo garantizar. Y a veces problemas con el apóstol, con el maestro, con el que gobierna. Pero tranquilos, tranquilos. ¿Quién puede ser? ¿Quiénes podéis ser? Dios lo dirá. Vosotros simplemente pedid dones para el grupito en el que estáis y revivirán las curaciones. Aquí en este grupo hemos tenido muy pocas, la verdad sea dicha, y pequeñitas. No podemos decir grandes cosas. Alguna que otra sí que ha habido, pero a lo mejor con que haya una de un señor de cáncer que se cure ya basta para que mucha gente alabe a Dios. Otros recibirán el don de la profecía.
Y eso será maravilloso. ¡Qué servicio a la Iglesia! Yo mismo, por esa razón, porque me he encontrado con gente así, pues he tomado decisiones en mi vida en base a gente que sabía que tenía ese don. Y cuánto me alegro. Cuánto me alegro. Otros, a lo mejor el don de hacer milagros. Y nos quedaremos extasiados diciendo, ¿ocurrió eso? Sí, ocurrió eso. Vaya. Ya me gustaría porque, como os he dicho, curaciones sí que he visto directamente en grupos. Pero el don de hacer milagros no es tan común. Hay dones más raros. Pidamos al Señor para los demás. Que no se os meta la idea de la ambición. Ojalá yo tenga la profecía. Ojalá yo cure. Ojalá yo haga milagros. No. Señor, que en mi grupo haya gente más digna que yo, más preparada, que tenga eso. Y si no se lo da a nadie, es que todavía no hay nadie preparado. Es que todavía no es el momento. No nos engañemos. Si no da ciertos carismas el Señor, es que todavía no somos dignos de ello. Que Dios está deseando que la gloria de Él se manifieste, pero sabe que son destructivos estos tesoros puestos en manos que no son las adecuadas. La soberbia. Si un grupo al final no hay ningún carisma, no pasa nada. El grupo está ante todo para dar gloria a Dios. Si no hay ningún carisma, no pasa nada. Pero pedidlo. El mejor modo de que en un grupo haya carismas es que sus miembros se preparen, que se hagan dignos a través de una vida de oración, de las ascesis, de tantas cosas. Bueno, yo creo que esta es una charla que nos hace comprender un poco la grandeza de la época apostólica, cuando el ardor del amor a Jesús estaba recién incendiando el mundo, y que nosotros pidamos que el Señor vuelva a hacer maravillas en nuestra generación para que se le dé gloria a Él.